La mente ególatra. Trascendiendo el ego. Un viaje hacia la consciencia y la autenticidad interior. Hola a todo el mundo. Si nos preguntamos a nosotros mismos, ¿qué es nuestro ego? Posiblemente no sepamos referirnos a él, ya que si tuviésemos una ligera idea de qué es, sería la prueba evidente de que tenemos un cierto dominio sobre nuestro propio ego, algo que toda persona debería de intentar lograr. Por ese motivo es una gran pregunta, que las personas que quieren tener conciencia de sí mismas se deben hacer, ya que el ego no es el sí mismo. El ego no es un concepto psicológico, es todo lo que se acumula en nuestra mente a lo largo de la vida. Y eso es en cierto modo tan real como el sí mismo, y tiene mucha influencia en nosotros. Se refiere a la parte de la mente que se relaciona con la conciencia y la inconsciencia, estructurando el conjunto de uno mismo y la percepción de su identidad. Fue introducido por Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, como una de las tres estructuras de la mente, junto con el superego y el ello. El ello para nosotros es equivalente al inconsciente, que busca satisfacción inmediata de los impulsos instintivos. El superego es para nosotros el consciente, que representa las normas y valores de todo lo que consideramos digno. Buscar el equilibrio entre el inconsciente y el subconsciente, es de lo que se debería encargar el consciente, si queremos ser algo más. El ego es la parte de la psique que se ocupa de confeccionar una realidad entre lo exterior y lo interno y debe tomar decisiones acordes con los dos. En psicología, el ego se define como una instancia psíquica que media entre los instintos del inconsciente, los ideales del consciente y la realidad del mundo exterior. Si es positivo, nos permite adaptarnos al mundo y satisfacer nuestras necesidades de forma realista. Equilibrar las demandas instintivas significa salud. Tener actitudes y actos razonables significa, además de salud, equilibrio mental, satisfacción, libertad y felicidad. El ego se esfuerza por satisfacer las necesidades y deseos propios, sin importarle el físico ni la persona. No le importa hacer actos y comportamientos sin la realidad del mundo exterior. Suele ser también fuente de conflictos internos y externos, ya que debe gestionar las tensiones entre las demandas del inconsciente y las expectativas del consciente. Para nosotros la equivalencia más clara del ego es el subconsciente, por debajo de él está el inconsciente, por encima el consciente. Y por encima de estos tres estados mentales está el supraconsciente. Hacia ese estado mental debería dirigir su orientación cualquier persona que se precie. Pero durante las aclaraciones de este artículo nos vamos a centrar en el ego. Todo el entrenamiento de la mente debe ir encaminado a trascender el ego. Traspasarlo para pasar de un estado mental egoísta y dominado por las circunstancias impropias a unas características anímicas idealizadas. Cuando miramos hacia nuestro interior o al exterior, y encontramos barreras subconscientes, que nos impiden ser como queremos ser, sea lo que sea aquello que deseamos ser. Estamos en cierto modo dominados por nuestro ego. Nunca podremos alcanzar esa individualidad, que nos acerque a nuestra realidad espiritual. Seremos algo insignificante en este mundo universal lleno de posibilidades. Estaremos atrapados por nuestra propia subconsciencia, por esa parte de nosotros que no es real, es ficticia y cambiante según sus propias conveniencias. Así es el ego. Este ser irreal que creemos ser, que se identifica con nuestra mentalidad adquirida, en base a deseos, imaginaciones ficticias, que juzga por nosotros sin darnos preferencias.
que a veces opina sin que nos demos cuenta, que después nos arrepentimos de nuestras acciones, que nos impone gustos y disgustos. Ese es nuestro ego. Si lo dejamos en libertad, sin el debido dominio, se convierte en nuestro mayor problema. Cuando queremos hacer una cosa, él nos dice otra. Cuando queremos ser libres, sus condicionantes mentales nos esclavizan hasta el punto de ser una cárcel. Parece que actúa ajeno a nosotros, como si fuese algo que no nos pertenece, y sin embargo es nuestro ego. Y algo que resulta, en cierto modo gracioso, es que después de tenernos esclavizados, él mismo se reafirma, buscando justificaciones que den sentido a su comportamiento. Esto para cualquier persona que se observe un poco, se habrá dado cuenta de que suele pasar. Actuamos, reaccionamos, ejercemos, opinamos, decidimos cualquier cosa. Después, cuando no estamos conformes de nuestro comportamiento, buscamos afirmaciones que nos justifiquen. Pasamos la vida gobernados por ese ego interior, que a su vez irá tratando de imponerse al ego de los demás. Si nos encontramos con alguien que tenga un ego muy desarrollado, instintivamente pasará a ser un enemigo. Nuestro ego y el ego de los demás no pueden ser compatibles. Pueden ir prácticamente toda la vida hacia el mismo sitio, pero en cuanto te descuides querrás ser el primero, anulando al otro. De esto tenemos muchos ejemplos en las empresas, las cofradías, la política o entre las bandas. Alguien tiene que ser el más, el primero, el mejor, el que subordina a los demás. La felicidad, la armonía, el equilibrio personal, etc. Todo esto existiría como un paraíso dentro de nosotros y a nuestro alrededor, si no existiera el ego. En vez de vivir un calvario siempre cuesta arriba. Siempre que aconsejamos algo sobre la mente y el ego, decimos que tenemos que tener mucho cuidado, pues estamos tratando nuestro ego con nuestro propio ego. Y tratará por todos los medios de que no lo anules, de que no lo sometas. No puedes correr detrás de ti mismo, tienes que ponerte de acuerdo, llevarte bien consigo mismo para después acordar de mutuo acuerdo lo que quieres corregir. Por eso es tan complicado, de explicar, de entender y de corregir. Podríamos decir que cuando nacemos, el ego no existe. Cuando surge el primer pensamiento de nosotros mismos, es cuando empieza a desarrollarse. No es algo propio, es totalmente adquirido. Formado como consecuencia de todo tipo de experiencias, creencias infundadas, deseos y necesidades para aparentar lo que él mismo fundamenta como necesidades. No tiene forma propia porque no es el ser, el auténtico o el único que no necesita nada para ser, porque ya es. Y eso es lo que lo hace complicado, por la poca diferencia de creer que somos y no somos, si lo que somos es ego. Cuando vivimos del ego no somos prácticamente nada, todo es ficticio y real, y lo peor de todo es que nos tiene anulados. Por el motivo de que si lo dejamos que se desarrolle, el individuo, el legítimo, cada día tendrá menos autoridad. A la pregunta de ¿quién eres tú? Ten en cuenta que no te he preguntado por tu nombre, ni por tu profesión, ni por lo que has estudiado, ni por lo que has conseguido, ni si eres presidente religioso, hombre o mujer, blanco o negro, alto o bajo. Te he preguntado ¿quién eres tú? ¿Eres tu cuerpo, o tu mente? ¿Quién eres tú? Puede que no sepas distinguir entre tú y tu ego. Por eso es tan importante anular el ego para poder identificar al sí mismo.
sin forma, sin calificativos, sin identificaciones con los signos y los agregados. Tenemos que hacer una reestructuración de nuestra mente, para que deje de identificarse con el ego adquirido, para empezar a ser y sentir por el sí mismo. Para conseguir ese logro, tenemos nuestro proceso natural de recuperación funcional. Con su práctica personalizada alcanzaremos las metas que nosotros necesitemos. Ese es su mejor aplicación, poderlo adaptar a nuestra necesidad. Aunque después al final de su práctica se alcancen cotas de satisfacción incalculables. La mayoría de los consejos que reconocemos como efectivos, aconsejan la anulación de la mente. Cuando la mente no funciona no hay ego. Pero no es ese el fin lógico. El verdadero objetivo debe ser dominar el ego con nuestra mente purificada de egocentrismos innecesarios para vivir una vida plena. Tenemos que alcanzar un yo real, auténtico e impoluto de condicionantes y agregados negativos vividos. Tenemos que conseguir la consciencia absoluta de nosotros mismos. Ese yo real que nos permita vivir sin necesitar nada. Disfrutarlo todo sin que nada nos agarre, libres y sin adheridos, para poder vivir de momento en momento. Para nosotros anular el inconsciente es tratar de gobernar las actuaciones de nuestros instintos más básicos, y eso genera enfermedades y variables fisiológicas, que después pueden actuar sobre nuestra mente produciendo desequilibrios, tanto físicos como psicológicos. Gobernar el subconsciente es administrar al ególatra que todos llevamos dentro, el que se ha formado como consecuencia de las experiencias vividas, y que no nos sirven para el presente por el motivo de que es pasado y no es real. Desarrollar el consciente. Es vivir el presente, es libertad, dominio de sí mismo, felicidad, armonía. Es conseguir que el inconsciente funcione lo más equilibrado posible, para que no genere dolencias. Es dominar el subconsciente, el ego, el egoísmo, y todos los agregados negativos que nos impiden vivir una vida plena. Cuando eso se va alcanzando, se camina hacia el desarrollo del supraconsciente. Esta percepción de conciencia superior de sabiduría, no existe en el concepto de la psicología. Es un logro reconocido y aceptado por los yogis. En ese estado de conciencia, parece como si el tiempo se detuviese en el presente. Aparece una nueva conciencia, infinita, auténtica y real. Se le suele clasificar con muchos nombres. Comunión con Dios. Nirvana. Satori. El sí mismo. El yo. El todo. La nada. El alma. El ser cósmico. Para nosotros es muy simple, es la consciencia purificada. Desde algunas filosofías nos aconsejan que anulemos el ego totalmente, que se destruya. Nosotros no aconsejamos eso, nosotros lo que tenemos que hacer es controlarlo, arreglarlo, y crear un nuevo ego positivo. Un ego positivo nos ayuda a sentirnos seguros y confiados, a defender nuestros derechos y a alcanzar nuestros objetivos. El ego negativo es el que nos lleva a ser arrogantes, egoístas y a tener una baja tolerancia a la frustración. Pero el ego siempre existirá. El ego es una parte importante de la personalidad, diremos que es nuestra personalidad adquirida. Por eso es importante que esté equilibrado por el consciente. Un ego demasiado fuerte y desarrollado, nos llevará a tener problemas en las relaciones personales, en el trabajo y en la vida en general. Si tienes problemas con tu ego, puedes buscar ayuda en nuestro proceso natural de recuperación funcional.
con el que alcanzarás una mentalidad de consciencia eterna. Cuando eso se produce en una cierta medida, desaparece la materia del ego. La consciencia, que es una actuación de la mente sin el ego, se convierte en el ser superior que todos queremos ser. La consciencia más las acumulaciones mentales es el ego. La consciencia despojada de esas acumulaciones es el ser. Gracias por escuchar.